Cuando lloré frente a ella, su amor desapareció. Mi nombre es Javier, tengo 23 años, y hasta hace no mucho tiempo pensaba que tenía una relación firme, una de esas que uno cree que pueden aguantar cualquier cosa si hay amor de por medio. Estaba con Gabriela, y estuvimos juntos casi 2 años. Y en todo ese tiempo, creí que podía confiar en ella como no había confiado en nadie más. No suelo escribir este tipo de cosas ni hablar mucho de mis emociones con la gente, pero últimamente me siento tan perdido que necesito dejar esto por escrito, aunque sea para entenderme un poco. No busco que me den respuestas ni que me digan qué hacer. Solo quiero sacarlo del pecho, porque guardarlo ya no me está funcionando. Gabriela siempre fue muy especial conmigo. Tenía ese tipo de ternura que hace que uno baje la guardia sin darse cuenta. Era atenta, cariñosa, paciente. Me escuchaba, me cuidaba. Al menos así era al comienzo. Yo sentía que podía contarle todo. Que podía apoyarme en ella, especialmente en los días pesados. Y al principio nuestra relación iba bien. Tuvimos diferencias, claro, como cualquier pareja. Pero no era nada grave. Nada que no se pudiera hablar o resolver. El verdadero problema empezó cuando la vida se me vino encima de un modo que no esperaba. Mi mamá, Francisca, tiene una enfermedad crónica. Siempre ha tenido que lidiar con problemas de salud, pero hace unos meses su situación empeoró. De un momento a otro, pasó de estar estable a necesitar atención constante. Y verla así, tan frágil, me partió el alma. Mi mamá fue quien nos sacó adelante cuando mi papá se fue. Desde que tenía 9 años, ella fue todo, mamá, papá, consejera, sostén. Y ahora soy yo quien tiene que estar para ella. Pero no estaba preparado para que fuera tan duro. No solo emocionalmente, sino en todo sentido. Intenté cargar con todo yo solo. No quería molestar a nadie, ni preocupar a Gabriela. Quería demostrar que podía. Pero eso terminó pasándome factura. Empecé a acumular emociones, a sentirme mal sin entender bien por qué. Dormía poco. Me sentía ahogado. La ansiedad me agarraba de madrugada como si no quisiera soltarme. Y cada día era más difícil sonreír sin forzarlo. Llegó un punto en el que sentí que si no hablaba, iba a explotar. Así que me armé de valor y decidí contarle todo a Gabriela. No fue fácil. Siempre traté de mostrarme fuerte frente a ella. No porque me creyera más por hacerlo, sino porque pensé que era lo correcto. Una noche, después de cenar juntos, le pedí que habláramos con calma. Le conté todo lo que me pasaba, el miedo constante a que mi mamá empeorara, el agotamiento de tener que hacerme cargo de tantas cosas, la presión de no poder fallar. Me abrí de verdad. Le mostré partes de mí que no suelo mostrarle a nadie. Y ella me abrazó. Me dijo que estaba ahí para mí, que no tenía que enfrentar eso solo, que podíamos con todo si lo hacíamos juntos. Sentí un alivio tremendo. Fue como si alguien me quitara un peso de los hombros. Pensé que había hecho lo correcto. Que compartir lo que sentía nos haría más fuertes. Pero con los días, las cosas empezaron a cambiar. Al principio fueron detalles pequeños, Gabriela tardaba más en responder los mensajes, me hablaba menos, se mostraba más fría. Luego vinieron las excusas para no vernos, las salidas que ya no proponía, los silencios incómodos. Yo lo notaba, pero no quería decir nada. Me convencía de que era mi imaginación, que eran rachas normales. Pero no lo eran. Cada vez que intentaba hablar de lo que sentía, ella parecía incómoda. Como si mi tristeza la fastidiara. Como si ya no supiera qué hacer conmigo. Me dolía. No porque esperara que ella solucionara todo, sino porque solo quería sentirme escuchado. Quería saber que no estaba solo. Pero en lugar de eso, empecé a sentir que me estaba convirtiendo en una carga para ella. Y entonces empecé a dudar de mí mismo. ¿Estaré pidiendo demasiado? ¿Estoy siendo injusto? ¿Me estoy volviendo insoportable? Pero al mismo tiempo me dolía callarme, fingir que estaba bien cuando no lo estaba. Ya me estaba costando suficiente mantenerme en pie como para además tener que actuar. Un día, después de una discusión leve, ni siquiera recuerdo por qué fue exactamente, me quebré. Literalmente. No aguanté más. Me puse a llorar frente a ella. Lloré como no lo hacía desde hacía años. No fue escándalo, no fue drama. Solo era un tipo que ya no podía seguir aguantando. Le dije que tenía miedo. Que me sentía solo. Que no sabía cómo hacer para seguir. Que ver a mi mamá deteriorarse me estaba matando por dentro. Que cuidar de mi hermano Marco, de solo 8 años, mientras trataba de sostener el trabajo y la casa, me estaba consumiendo. Gabriela no me gritó. No me hizo ningún reproche. Pero tampoco se acercó. Me miró en silencio. Como si no supiera qué hacer. Como si yo le hubiera mostrado una parte de mí que no quería ver. Y ahí entendí algo, aunque no quise aceptarlo en ese momento, mi vulnerabilidad no le gustaba. O no sabía cómo lidiar con ella. Porque desde ese día, la distancia se hizo más notoria. Después de aquella noche en que lloré frente a Gabriela, no volví a ser el mismo con ella. No porque dejara de quererla, sino porque empecé a sentir que algo se había roto. No sé si fue la forma en que me miró o el silencio que dejó en el aire, pero desde ese momento me di cuenta de que algo en su percepción de mí había cambiado.
Y no tardó mucho en notarse. Cada conversación se volvió más corta, más forzada. Yo seguía intentando contarle cómo me sentía, pero me encontraba con respuestas secas, evasivas o directamente con la falta de interés. Incluso cuando trataba de cambiar el tema, de actuar como si todo estuviera bien, ella parecía ausente. Hubo días en que ni siquiera me animaba a mandarle un mensaje, porque sabía que no iba a recibir el mismo cariño de antes. Y lo peor es que yo necesitaba ese cariño más que nunca. La situación con mi mamá, Francisca, se volvió más compleja. Hay días en que apenas puede levantarse de la cama. Tiene una enfermedad autoinmune que le quita energía, fuerza, ánimo. Hay días en los que logra sonreír, y esos son los que me aferran a la esperanza. Pero otros simplemente se apaga. Y verla así me parte en 1000 pedazos. Los médicos dicen que necesita un tratamiento específico, pero los medicamentos son caros y escasos. Nos la pasamos de farmacia en farmacia con recetas en la mano y la misma respuesta: no hay stock, hay que encargarlo, vuelva en una semana. Y en medio de todo eso está Marco, mi hermanito. Tiene apenas 8 años. Desde que mi mamá empezó a empeorar, prácticamente estoy a cargo de él. Me levanto a las 5 para prepararle el desayuno, lo llevo al colegio, trabajo en la tienda medio tiempo, y cuando vuelvo le ayudo con las tareas, cocino, lavo la ropa, todo. Marco es un niño tranquilo, noble, con esa inocencia que te rompe el alma cuando te hace preguntas para las que no tenés respuestas. A veces me mira con esos ojos enormes y me dice: mamá se va a curar, ¿cierto? Y yo le digo que sí. Siempre le digo que sí. Aunque no tenga idea. Trabajo en una tienda de abarrotes que queda a unas 6 cuadras de casa. Me dieron el puesto gracias a don Aurelio, un viejo amigo de mi tía que tuvo la gentileza de ayudarme cuando supo que mi mamá estaba enferma. No es el trabajo de mis sueños, pero es lo que me permite al menos sostener lo mínimo. Gano poco, pero cada centavo cuenta. A veces, cuando no hay mucha gente, me siento un momento en la parte de atrás y pienso en todo lo que tengo que resolver. En la lista interminable de pendientes, en lo que se me está yendo de las manos. Me dan ganas de llorar ahí mismo, entre cajas de cereal y detergente, pero me aguanto. Porque si no me aguanto yo, ¿quién lo va a hacer? Lo que me duele, y lo digo desde la calma, no desde el enojo, es que Gabriela dejó de estar. Al principio creí que solo era un momento, que estaba abrumada, que no sabía bien cómo manejarlo. Pero el tiempo me mostró otra cosa. Una tarde, le conté que mi mamá había tenido que ser internada de urgencia por un episodio fuerte. Yo estaba tenso, cansado, asustado. Me senté con ella en una cafetería para distraernos un rato, y mientras yo le explicaba lo que había pasado, ella sacó su celular y empezó a ver historias en Instagram. Ni siquiera me miraba. Apenas me dijo: ojalá se recupere pronto, pero no podemos dejar que esto arruine nuestros planes. Y yo me quedé en silencio. No supe qué responder. ¿Nuestros planes? ¿Qué planes pueden seguir siendo nuestros cuando uno de los dos siente que está cargando con todo solo? Desde ese momento empecé a sentir que ella ya no me veía. Como si yo ya no fuera el chico que la enamoró. Como si mi tristeza, mi cansancio, mi vulnerabilidad, la incomodaran. Intenté no juzgarla. Pensé que tal vez no tenía las herramientas, que no estaba acostumbrada a ver el dolor de cerca. Pero hay cosas que uno siente en la piel. Y yo sentía su rechazo. Intenté hablarlo con ella una noche. Le dije que sentía que estaba distante. Que ya no me preguntaba cómo estaba. Que cada vez que yo hablaba, ella parecía mirar hacia otro lado. Le dije, con sinceridad, que la necesitaba cerca. Que no quería que se sintiera obligada, pero que me dolía sentirme invisible. Y ella solo dijo: es que últimamente solo hablas de lo mismo. Me hace sentir mal. Esa frase se me clavó como un cuchillo. No le grité. No le reproché. Solo le pedí disculpas. Le dije que no quería hacerla sentir así. Y prometí que iba a cambiar de tema. No porque no tuviera ganas de hablar de mi mamá o de Marco o de lo que me dolía, sino porque ya no quería verla molesta. Me callé. Pero por dentro, me estaba apagando. Empecé a sentir que me estaba traicionando a mí mismo solo para que ella se quedara. Y aún así, sentía que se me escapaba. Me preguntaba si me estaba convirtiendo en alguien que ella ya no quería. Si me había vuelto una versión de mí que no reconocía. Pero tampoco podía fingir que todo estaba bien. No podía mentirme a ese nivel. Muchas veces me pregunté qué habría hecho yo si fuera al revés. Si su mamá estuviera enferma. Si ella tuviera que cuidar de un hermano pequeño. Si tuviera que trabajar y sostener una casa. Yo habría estado ahí. Sin dudarlo. Pero no todos están hechos para quedarse en los días grises. La distancia entre Gabriela y yo ya no era una sensación, era un hecho. Cada salida era más tensa, cada conversación más breve, y lo que antes era espontáneo y cálido ahora se sentía forzado. Como si estuviéramos representando el papel de una pareja que ya no éramos. Y yo lo seguía intentando. No sé si por miedo, por costumbre, por amor, o por no querer aceptar que la persona en quien más confiaba ya no estaba ahí como antes. A veces me encontraba repasando en mi cabeza cada palabra que le decía, cuidando cómo contarle algo para que no pareciera que solo hablaba de lo mismo. Me volví prudente con mis emociones. Guardaba las cosas para mí.
Hacía un esfuerzo para sonar tranquilo, animado, para no incomodarla. Pero cada palabra que me tragaba me dejaba un nudo más grande en el pecho. Mi rutina se volvió una especie de supervivencia emocional. Me levantaba temprano, preparaba a Marco para la escuela, trabajaba en la tienda, pasaba por el hospital o me encargaba de los mandados, volvía a casa a ayudar con lo que hiciera falta. Y trataba de mantenerme en pie sin desmoronarme. Había noches en que me sentaba en la cocina cuando todos dormían, solo para poder llorar sin que nadie me viera. Me ponía los audífonos, dejaba correr alguna canción tranquila, y simplemente soltaba. No porque quisiera llamar la atención, sino porque no sabía cómo sacar todo eso de otro modo. En algún momento dejé de esperar que Gabriela me preguntara cómo estaba. Aprendí a no contarle cuando pasábamos una noche difícil con mi mamá, cuando Marco se enfermaba, o cuando me llamaban de la escuela porque algo había pasado. Aprendí a no compartir mis angustias. Y eso fue lo que más dolió. Porque cuando uno empieza a guardar lo que duele para que no incomode al otro, algo se empieza a romper por dentro. Hubo una noche en la que me di cuenta de que, aunque ella todavía estaba físicamente ahí, emocionalmente ya se había ido. Salimos a cenar, algo que hacía semanas no pasaba, y yo quise pensar que era una señal de que quería recuperar lo nuestro. Me esmeré, reservé una mesa, me puse una camisa decente, intenté tener una charla liviana. Pero ella estuvo en el celular casi toda la noche. Yo hablaba, y ella apenas asentía o respondía con monosílabos. Me detuve un momento y le pregunté, directo pero sin enojo, ¿todavía querés estar conmigo? Ella bajó el celular, me miró un segundo y dijo, no es que no quiera, Javier. Es que ya no sé si esto tiene sentido. Me quedé helado. No supe qué decir. Sentí que me tiraban un balde de agua fría en el medio del pecho. Le pregunté si había algo que podía hacer, si todavía podíamos arreglarlo, si tal vez necesitaba un poco de espacio, pero su silencio fue más claro que cualquier respuesta. Cambió de tema. Dijo que estaba cansada, que tenía que levantarse temprano, y a los pocos minutos pidió la cuenta. La llevé a su casa en silencio. No me atrevía a hablar. Sentía que cada palabra podía ser la última. En esos días empecé a pensar más seriamente en terminar la relación, aunque me doliera. Me decía a mí mismo que no podía seguir mendigando afecto, que el amor no se trata de convencer al otro de quedarse. Pero había una parte de mí que todavía tenía la esperanza de que todo fuera solo una mala etapa. A pesar de todo, yo seguía sintiendo algo por ella. Y eso me confundía más. ¿Por qué cómo se hace para aceptar que alguien a quien todavía querés ya no es la misma persona? Un par de días después, Gabriela me escribió y me dijo que quería pasar por casa para hablar. Sentí una mezcla de nervios e ilusión. Pensé que tal vez había recapacitado, que había pensado en lo que teníamos, que iba a decirme que no quería perderlo. Que todavía quería intentarlo. Cuando llegó, la noté distinta. Más seria, más distante. Como si ya supiera lo que iba a decir desde antes de tocar el timbre. Nos sentamos en el sofá, el mismo donde alguna vez vimos películas abrazados y nos quedamos dormidos sin preocuparnos por nada. Pero esta vez el aire pesaba. Me miró con los ojos bajos, y después de unos segundos me dijo que había estado pensando mucho. Que me tenía un cariño inmenso, que le importaba mi bienestar, pero que ya no se sentía igual. Que no veía un futuro entre nosotros. Que estaba agotada emocionalmente. Yo la escuchaba sin interrumpir, tragándome cada palabra como si fueran piedras. Le pregunté si era algo que yo había hecho. Le dije que sabía que estaba pasando por muchas cosas, pero que estaba dando todo de mí. Que necesitaba un poco de comprensión, de paciencia. Que todavía la quería. Y fue entonces cuando me dijo, sin rabia ni frialdad, pero con una firmeza que me desarmó, desde aquella vez que te vi llorar, sentí algo raro. Yo pensaba que eras más fuerte. No sé, me dio como pena ajena. Me quedé en blanco. Literalmente no supe cómo reaccionar. Me sentí humillado, dolido, confundido. Ella siguió hablando. Me dijo que pensaba que yo estaba en otra etapa, que era un hombre que podía con todo. Pero que verme así, tan vulnerable, la había hecho cuestionarse cosas. Que yo tenía demasiadas responsabilidades, que ella no podía cargar con eso. Que tenía que resolver mis asuntos antes de estar con alguien. No me gritó. No me insultó. Pero cada palabra que decía era como un golpe seco. Me estaba dejando porque lloré frente a ella. Porque me mostré humano. Porque confié. Cuando terminó, me abrazó brevemente, me dijo cuídate mucho, Javier, y se fue. Así. Sin más. No lloré frente a Gabriela. No le di ese último motivo para verme débil. Me contuve con todo lo que tenía. Pero apenas cerró la puerta, fui directo al cuarto y me derrumbé. No por ella solamente, sino por todo. Por mi mamá. Por Marco. Por mí mismo. Por sentir que no podía más. Por sentir que había hecho todo lo que estaba a mi alcance y aún así era insuficiente. Lloré sin consuelo. Me tapé con la almohada para no despertar a nadie. Pero me temblaba el cuerpo. Me temblaba el alma. Era una mezcla de dolor y vacío. De rabia callada. De tristeza sin nombre. Lloré por no tener un padre que me enseñara a sobrellevar estas cosas. Por no tener un lugar donde sentirme a salvo.
Por no saber si lo estaba haciendo bien o si estaba fallando en todo. Por sentirme completamente solo. Gabriela era, hasta hace poco, la persona a la que más quería. Era mi compañera, mi refugio. Y ahora me había dejado por ser real con ella. Por mostrarle que también tenía miedo. Que no era un muro. Que no podía con todo. Sentí que me habían arrancado algo. No por el final en sí, sino por lo que significaba. Porque si alguien se va justo cuando más necesitas que se quede, ¿qué te queda? Los días siguientes fueron duros. Me levantaba temprano con los ojos hinchados. Preparaba el desayuno, ayudaba a Marco a vestirse, lo llevaba a la escuela. Mantenía la rutina como podía. Porque si paraba, sentía que me iba a romper aún más. El trabajo en la tienda me servía como escape. Al menos ahí tenía tareas claras, ordenar, cobrar, atender. No había lugar para pensar. Pero cada vez que se iba el último cliente y se hacía el silencio, todo volvía. A veces don Aurelio me preguntaba si estaba bien. Yo le decía que sí, que solo era el cansancio. Y él, con esa mirada de quien ya ha visto demasiado, no insistía. Solo asentía en silencio. Agradecí eso. No necesitaba más preguntas. Solo necesitaba seguir. Con el tiempo, todo fue encontrando un nuevo equilibrio. Mi mamá, Francisca, empezó a responder mejor al tratamiento. No se curó, porque su enfermedad no tiene cura, pero se estabilizó. Empezó a recuperar pequeñas cosas, las ganas de salir a caminar, el hábito de leer en las tardes, incluso de volver a hacer pequeñas figuras con arcilla. Algo que hacía desde que yo era niño y que había abandonado por completo. Verla reír otra vez fue un respiro. Un recordatorio de que todo esfuerzo valía la pena. Marco también fue creciendo. Ya tiene 9 años, y cada día me sorprende más. Se ha vuelto un niño despierto, curioso, empático. Me hace preguntas difíciles, sí, pero también me da abrazos sin motivo. Y esos abrazos, te lo juro, son lo que más me sostiene. En lo personal, fui creciendo también. Aprendí a administrar mejor el poco tiempo libre que tenía. A tomarme pausas sin sentirme culpable. A reconocer cuando necesitaba ayuda y a buscarla sin vergüenza. Me reconstruí sin apuros, sin presión. Y no fue fácil. Pero lo logré. Poco a poco volví a sentirme más entero. No más fuerte en el sentido que Gabriela esperaba. Sino fuerte de verdad. De esa fuerza que no viene de ocultar las emociones, sino de sobrevivir a ellas. Gabriela no volvió a buscarme. Tampoco la busqué. A veces pienso en ella, sí. Pero ya no con rencor. Ni siquiera con tristeza. Solo con distancia. Ahora entiendo que no era yo quien no estaba listo para una relación. Era ella quien no estaba lista para amar a alguien completo. Con sus luces y sus sombras. Con sus momentos altos y sus caídas. Yo no necesitaba que me solucionara la vida. Solo necesitaba que se quedara. Que me escuchara sin mirar el celular. Que me abrazara cuando lloraba. Que no huyera justo cuando más la necesitaba. Hoy me siento tranquilo. No porque todo esté resuelto, sino porque acepté que hay cosas que no van a volver a ser como antes. Y eso está bien. Aprendí que mostrar lo que uno siente no es debilidad. Que llorar no te hace menos. Que pedir ayuda no te convierte en carga. Aprendí que el amor real no teme al dolor del otro. No lo juzga, no lo suelta. Lo acompaña. Y eso es lo que quiero enseñarle a Marco. Que ser hombre no es no llorar. Que ser fuerte no es callarse. Que uno también puede quebrarse y aún así seguir adelante. Gracias por leerme, si llegaste hasta acá. No sé si esta historia le servirá a alguien. Pero si estás pasando por algo parecido, si sentís que te estás desbordando, quiero decirte algo que ojalá alguien me hubiera dicho antes. No estás solo. No estás roto. No estás mal por sentir. Y llorar no te quita nada. Al contrario, a veces es lo único que te salva. No olvides dejar tu opinión en los comentarios, dejar tu like y compartir este video.